Buenas noches, tienen todas sus hojitas. Pasen una hojita aquí al Robert. Sí, ese es de pasen una pluma. Bueno, nuestro hermano Chuy nos va a dar el resumen, unos minutitos de la clase pasada. 5 minutos. ¿Está bien? Sí. Bueno, la clase pasada vimos parte del capítulo 4 y el título del estudio fue Mirad lo que oís. Y nos puede sonar, bueno, a alguien le podría sonar un poquito incongruente que digas mirad lo que oís. En todo caso sería mirad lo que ves y escuchar lo que oís, o sea, pero aquí el Señor nos dice mirad lo que oís. Y lo que me llega a mí de ese pasaje, primeramente es de que el Señor nos pide que pongamos mucha atención en su palabra, mucha atención en el mensaje que tiene. Entonces siempre estar muy atentos a lo que tiene el Señor para nosotros. Y es increíble cómo en este pasaje, que a lo mejor algunos de nosotros ya lo hemos visto, ya lo habíamos visto, y así nos pasa con los pasajes, que lo volvemos a ver y encontramos otro mensaje. Y el día de mañana lo volvemos a ver y nos llega otro mensaje. Y es algo que ya muchas veces lo hemos oído, o sea, la parábola del sembrador, ¿verdad? Que es un pasaje muy bonito y bien nos dice que si entiendes esta parábola vas a entender las siguientes parábolas, ¿verdad? Entonces, mirad lo que oís, o sea, poner atención, o sea, siempre tener mucha atención y estar con ese corazón dispuesto para escuchar y para recibir el mensaje del Señor. Y bueno, vimos la parábola del sembrador, en donde vemos que el Señor utiliza historias terrenales con significado celestial, con una profundidad que debemos de estar muy atentos para entender y para escuchar y que nos llegue a nuestro corazón. No se trata nada más, como es en el caso de los versículos, nada más de memorizar y decirlos de corridito. O sea, es memorizarlos para que nos llegue al entendimiento y aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, en esta parábola utiliza 4 elementos aquí el pasaje, ¿verdad? 4 elementos. Nos habla del sembrador, nos habla de la semilla, nos habla de las aves y nos habla de un terreno. En donde el sembrador pues es el Señor, la semilla es la palabra, ¿verdad? Que la semilla en esta parábola es la misma para esos 4 terrenos de que habla aquí, ¿verdad? Y estos 4 terrenos o esos 4 corazones, que es lo que nos está hablando, es lo que vemos cómo llega la palabra dependiendo de cómo esté ese corazón. Y habla de aves, que en está hablando de chamuquín, ¿verdad? O sea que estemos abusados ahí, atentos también con eso. Y aquí en esta parábola nos habla de tres ejemplos, ¿verdad? Nos habla de la semilla que cae a la orilla del camino, ¿verdad? Que es un corazón predispuesto, que en su momento, me acuerdo yo cuando decía, llegaban alguien a hablarme de la palabra y decían, no me interesa, o sea, háblame de otra cosa, háblame de fútbol, háblame de, pues qué sé yo, ¿verdad? De reuniones, de carnita asada, o sea, y está un corazón, o sea, predispuesto a no escuchar, endurecido, ¿verdad? Y después nos habla también de una semilla que cae en un terreno, en el pedregal, en donde hoy emocionalmente, ¿verdad? Puede ser que digas o digan, ¿verdad? Ay, qué chido, qué padre, o sea, hablan bien bonito, o sea, de amor y de palabra, y todos se besan, todos se abrazan, todos se aman, qué bonito, ¿verdad? Me encanta, pero en la primera de cambios, cuando llegan las tribulaciones, pues es cuando la gente puede decir, pues no, esto no me conviene, esto no es lo que yo busco, ¿verdad? Y sin entender que esas tribulaciones es para darnos ese fortalecimiento y esa templanza en la fe que tenemos en el Señor. Después nos habla de la semilla que cae entre espinos, ¿verdad? Que a lo mejor escuchas o oyes descuidadamente, no miras lo que oís, ¿verdad? O sea, no miras lo que oís, o sea, no pones atención y piensas en el afán de este siglo y en las riquezas y a lo mejor te confías, ¿verdad? Y dices, no pasa nada si voy a una reunión, como decimos por ahí, una pachanguita.
Acabo que yo no voy a decir nada de malas palabras, no pasa nada, ¿verdad? Pero en lo que menos te das cuenta, te envuelves, ¿verdad? En ese rol o en esas afanes y caes. O sea, el enemigo es bien astuto, ¿verdad? O sea, te la pone así bien interesante, bien, no pasa nada, y ya cuando menos acuerdas ya caíste y ya estás ahí enredado en eso. Entonces esa es la semilla que cae entre espinos. O sea, entre espinos, pues a veces me acuerdo que me pesaba el decir, híjole, ya no puedo ir a esas reuniones, ya no puedo seguir con esas amistades, ya no puedo esto, ya no puedo lo otro, pero sin darme cuenta que tenía mucho más de lo que estaba dejando, ¿verdad? Entonces es donde el Señor nos pide que hagamos esos cortes, ¿verdad? Y no pasa nada. O sea, llegará un momento en que si la familia a lo mejor ya te corta, ya no te invita a la carnita asada porque pues ahí viene el aleluyo y no podemos decir malas palabras delante de Chuy porque pues va a pensar mal. El día de mañana te van a hablar, oye, Chuy, no podrás orar por mí porque, caray, tú que estás muy cerca del Señor, caray. O sea, sí lo ves, ¿verdad? Entonces, no tengamos complacencia en esas cosas y acercémonos al Señor. O sea, no soltarnos de su mano, ¿verdad? Y luego después nos habla de la tierra, o sea, de esa tierra buena, tierra fértil, ¿verdad? Que es el que oye en una forma comprometida y empiezas a ver las evidencias en tu vida, como dicen, sin querer queriendo. Ya es el punto, el momento en que habrá gente que te diga, oye, ¿eres cristiano? Y yo digo, ¿dónde dice o qué? ¿En dónde me lo estudiaron? ¿Me está leyendo el pensamiento o qué? Bueno, lo lee muy fácilmente, se me salen las ideas. Y dices, o sea, ¿qué está pasando? O sea, es donde empiezas a darte cuenta que ya estás evidenciando lo que está en ti. O sea, estás reflejando al Señor, o sea, porque estás escuchando de una forma comprometida y le pides al Señor o le pedimos al Señor que nos ayude para aplicar esa palabra en nuestras vidas, en lo que nos toca vivir, ¿verdad? Entonces es cuando hay evidencias en las que el Señor nos pide y nosotros queremos agradarle, y son evidencias que no somos un árbol o vamos a un árbol, no somos un árbol que da hojitas, es un árbol que da frutos. O sea, no nada más hojitas. O sea, no nos conformamos con que esté verde el árbol, con que sea una sombra. O sea, empiezas a dar frutos, ¿verdad? Y eso es donde, o sea, realmente estás poniendo esa atención y estás aplicando la palabra en tu vida, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que me queda de este mensaje? Pues básicamente que el Señor pide, o sea, que lo escuchemos, y como dice el versículo memorizar 23, que nos dice ahí, si alguno tiene oídos para oír, dice, caray, oídos, pues los oídos son para oír, sí, pero tienes oídos para oír, oiga. O sea, te lo dice de esa forma de que entiendas, ¿verdad? Que hay oídos para oír, ¿verdad? Para escuchar, y ponemos atención y es maravilloso cómo el Señor nos habla, ¿verdad? Cómo podemos ver el Señor en su palabra. Y me llama mucho la atención también algo que en ocasiones ha comentado el pastor Godoy, que dice, si estás leyendo la Biblia, ¿verdad? Y en estas letras, en estas palabras, no ves al Señor Jesús, pues algo malo está pasando. No estás poniendo atención o estás leyendo otro libro, ¿verdad? Porque si realmente estamos poniendo atención en cada coma, en cada palabra, es increíble cómo vemos al Señor Jesús en su palabra, ¿verdad? Entonces es cuando realmente estamos mirando para escuchar, para oír, para aplicarlo, ¿no? Entonces, y hablando ahí de ese fruto, pues podemos decir que en esta parábola el sembrador era el Señor. Y si nos vamos a 1 Corintios 3:6, en donde Pablo está diciendo, dice, yo planté, ¿verdad? Pablo sembró, o sea, en donde puedo decir, Chuy plantó, o sea, yo sembré, o sea, también puedo ser un sembrador,
¿verdad? O sea, es parte de lo que el Señor nos pide. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿verdad? Entonces, coloquialmente lo digo, o sea, cada quien que haga su chamba. Hago mi chamba de compartir, de predicar, y el Señor se va a encargar del resto, ¿verdad? Entonces, es lo que me queda de este pasaje, de esta parábola del sembrador, y lo que nos queda es de que pongamos mucha atención, estemos con ese corazón, ese espíritu abierto, ese corazón dispuesto, ¿verdad? Y el Señor nos va a hablar y nos vamos a sorprender, nos vamos a gozar de cómo podemos escuchar la palabra del Señor en nuestro corazón. Amén. Perfecto, mi hermanito, muchas gracias. Próximo jueves vas a darle carne a tu hermano. Órale. Muchas gracias. Wow. Y sí, definitivamente la semilla vino por medio de Jesús a sembrar la palabra, ¿verdad? Pero después nos hace a nosotros también sembradores para seguir ese proceso, ¿verdad? Y es hermoso, y es a lo que nos llamó, a sembrar la semilla, pero el crecimiento pues lo va a dar el Señor, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a entrar de lleno. Esta semana nos toca ver Marcos, el resto del capítulo 4, del 26 al 34. Está, pues, a pesar de que son bastantes versículos, ya saben que todo está interesante, pero va a estar compactita la hoja. El título ahí en su hojita es Reino que brota y crece. Es el reino de Dios que brota y crece. Ok, muy bien. Y vemos el objetivo que dice aprender a reconocer el reino de Dios a través de su proceso correcto. Lo que tenemos que reconocer es su reino, y a través del proceso correcto, porque no solo es saber y conocer. Entrando un poquito, a mí me llamó mucho la atención que Jesús, cuando Nicodemo lo fue a ver de noche, Jesús le dijo que si no naciere de nuevo, que no podía ver el reino de Dios. O sea, ni siquiera lo podía ver, o sea, mucho menos entrar. Pues si no puedes verlo, no sabes a dónde vas a entrar. Entonces, era necesario nacer de nuevo, y por todos lados está puesto esto. Es que la semilla de Dios se siembre en nuestro corazón, que es lo que estamos prácticamente viendo la semana pasada, y esto es lo que vamos a ver igual. Lo mismo, su espíritu pueda entrar y despertar y revivir nuestro espíritu muerto. Exactamente es eso. Que es la palabra de Dios more en nuestros corazones, o sea, que la tengamos grabada, o sea, guardada en nuestro corazón. Y pues es la semilla, es lo mismo. O sea, todo habla de lo mismo. Pero no puedes ver ni siquiera el reino si no ha ocurrido eso en ti. O sea, ¿sí me explico? Entonces, vamos a aprender hoy esto, a reconocer el reino de Dios a través de su proceso correcto. Ahora pues nos sigue mostrando por medio de la semilla, ¿verdad? Y vamos a seguir a ver qué es lo que nos dice. Muy bien, el versículo a memorizar es Marcos 4:34. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Qué versículo tan increíble. O sea, ya vimos el otro que había dicho que ¿por qué por parábolas? Porque a ustedes les es dado conocer las cosas, los misterios del reino, pero a los que están fuera no. Órale. Y entonces aquí lo confirma. Y sin parábolas no les hablaba.
aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¡Qué increíble! O sea, dime si no te hace sentir privilegiado. Y hablo bien, no hablo de acá, no, sino de que soy un inmerecedor siquiera de que se me fuese revelado la obra de nuestro Señor, mas sin embargo Él me declara todo. O sea, sí o no hay que estar agradecidos. O sea, es a lo que voy, ¿no? O sea, que debemos estar siempre agradecidos con nuestro Dios, porque sin tener nada nos declara todo y nos da todo y nos sienta a su mesa y nos trae con Él y lo que le quieras poner, todo lo que le quieras poner. Increíble. Vamos a comenzar. Marcos 4, versículo 26. Voy a leer, igual que siempre, leemos, contestamos. Si hay alguna pregunta, duda o comentario, pues lo hacemos, ¿verdad? Muy bien, dice ahí el versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y la pregunta directa es, ¿cómo es el reino de Dios según el versículo 26? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Así es el reino de Dios. Entra la semilla y pues vamos a ver qué ocurre. Lo está comparando directamente el reino de Dios como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Versículo 27. Sigo leyendo y dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y entonces la pregunta dice ahí, ¿cómo se describe a la actividad cotidiana de aquel que echa la semilla en la tierra? Duerme y se levanta de noche y de día. Bueno, sí, lo único que hace es que él se va a dormir y se levanta y anda, o sea, y pasa un día y pasa otro, pero dice que crece sin que él sepa cómo. O sea, ¿sí? No es algo que él tiene que estar al pendiente de que, a ver, déjame le estiro para que siga creciendo, o le echo aire, lo que sea, ¿no? O sea, no es. Simplemente crece. Segunda pregunta que tenemos ahí, entre tanto, ¿qué sucede con la semilla? Semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sabemos que es. Lo que hablábamos de que el crecimiento lo da el Señor. Así es, exacto. Ya, porque hablábamos la vez pasada de que cómo yo sé si esa persona va a ser salva o no va a ser salva, pero no es el trabajo de nosotros, No. ni nosotros vamos a juzgar. Definitivo. Es como yo siembro. Y eso es lo que el Señor dice, ir y predicar el evangelio. Así es. Y es lo único, algo demás, Dios se encarga. Y hacer discípulos, así es que es sembrar y regar, nada más, pero es todo lo que podemos hacer. De ahí en fuera dormimos y nos levantamos, y el crecimiento lo va a dar el Señor. Y el pastor comentaba de los versículos que vimos en Hebreos, de Hebreos 6, 7 y 8. Déjenme leerlos, está interesante, porque pues ya saben que toda la palabra de Dios va de la mano. Y Hebreos 6, del 7 al 8 dice así. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor vemos de que Él insiste, Él siempre insiste, y otra vez fue y les dijo y decía y les habló, y o sea, de mil maneras el agua se riega y se riega y se riega de una manera y de otra,
¿verdad? Pero hay hierba que va a ser provechosa y hay hierba que va a ser quemada, ¿verdad? O sea, eso está definido. Ok, muy bien, continuamos. No sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí. Vamos en el 27, sigue el 28. 28 y 29. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Me ayudas, Laura? 28 y 29. Sí, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así es. Y se comentaba el domingo que es increíble cómo la tierra pues tiene esa colaboración, así es, que es entre dos, ¿verdad? Que no solo es la semilla, claro que la semilla tiene toda la información para crecer, pero si no es puesta en el lugar donde debe ser, que es en la tierra, no va a crecer. O sea, sí me explico. Entonces ese es el punto. La tierra tiene su parte en ella. Igual nuestro corazón, si nuestro corazón está receptible y acepto a la palabra de Dios, entonces habrá un cambio, ¿verdad? Habrá un cambio y habrá ese crecimiento, crecerá esa hasta dar fruto, ¿verdad? O sea, está figurada de esa manera, ¿verdad? Okay. A mí me llama mucho, muy poderosamente la atención cómo el Señor todo lo tiene tan... O sea, nada se le va de las manos, perfecto. Y a mí cada vez que veo y el Señor me muestra otra cosa, digo, wow, Señor, o sea, es increíble, increíble. Y me llama mucho la atención, lo que les quería decir es esto, o sea, que Dios no hace las cosas solo porque es Dios, que las pudiera hacer, ¿no? O sea, pues Él es Dios y si le place, pues Él es y lo hará. Pero aún así Él está sujeto a las leyes que creó, porque las leyes que creó son prácticamente parte de su esencia, parte de su... No hay una palabra cómo decirla, pero es parte de su... No su identidad, sino de su... No hay una palabra, ahorita la encontraré. De su esencia. Sí, de su esencia, exactamente. Por esto, porque yo les pregunto, si Dios en un futuro quería cosechar hijos, pongan mucha atención, ¿qué tenía que hacer? Si Dios quiere en un futuro cosechar hijos, ¿qué tenía que hacer? Sembrar uno, ¿no? ¿Sí o no? Y eso fue lo que hizo. Y lo digo literal, literal. No solo lo puso sobre el camino, sino lo tuvo que sembrar. Y cuando se levantó, a recoger hijos con él. Es que tengo a Dios para oír, ¿verdad? Pero es increíble, o sea, ¿cómo hasta en eso? O sea, está todo sujeto a la ley que él mismo diseñó, a los designios de su esencia, ¿verdad? O sea, increíble. Y así es, o sea, nuestro Señor, aún y que puede hacer cualquier cosa, todo está bajo su designio y todo no quebranta su misma ley, o sea, es increíble, increíble. Y nos muestra el camino, ¿no? Yo le comentaba a Chuy el domingo sobre esta parte. Digo, es como la semillita cuando van a ser un ser vivo. Si no se planta en el útero, crece. Claro. ¿Verdad? ¿Y qué sucede cuando ya está en el útero? Pues no es el útero realmente el que le da el crecimiento. Empieza en la mujer una serie de transformaciones con células, con hormonas, con miles de cosas que entran para que se empiecen a formar cada cosa. Que primero se forma la cuestión del cerebro, el corazoncito y todo se va formando, todo perfecto. Increíble. Pero tiene que ser ahí implantado. Claro. Pero entonces todo es como que el organismo es esa tierra, claro, que empieza a dar todos sus elementos. Una vez que está puesta la semilla. Una vez que está puesta la semilla, todos los elementos para que entonces crezca de la manera en que tiene que reproducirse.
Así es, exactamente, es increíble. Y es un milagro. Así es. Lo mismo pasa con nuestro nacimiento espiritual. Exacto. Es un milagro. La semilla tiene que entrar y tiene que ser transformado todo para que poderle dar el crecimiento que lo da el Señor. Muy bien, dime. Y al igual que cuando el sembrador siembra hacia la tierra, no nomás tira la semilla, tiene que prepararla. Claro, Y yo creo que es igual nosotros, si no nos preparan y escuchamos la palabra, claro, pues definitivo. no hay ningún crecimiento igual. Definitivo. Nuestro corazón está duro, el Señor tiene que prepararla. ¿Cómo la prepara? Pues ahí te encargo. Hay que picar la tierra, ¿verdad? Para aflojarla. ¿Sigues duro? Te pico más, o sea, escarbo más hasta que ablande en la tierra, ¿sí? Y también la cuida. O sea, Obvio, no así nomás es. siembras, sino como si tú siembras una semilla, pues preparas la tierra, pero luego la cuidas. Sí, le das el cuidado necesario, pero no depende de uno el crecimiento. No. Pero sí hay un cuidado Pero necesario. si hay, por ejemplo, yo podría pensar que si tenemos cierta responsabilidad o compromiso con el Señor en cuanto a que si ha sido la semilla sembrada en mí, pues la forma en que yo cuidaba, pues es yo tener la comunión con el Señor, leer la palabra. Claro. Pues, Definitivamente que es así. ¿no? Exacto. Que es la parte que me corresponde a mí. Así es, exactamente. Y es parte del cambio de la tierra, o sea, del proporcionar la tierra lo que comentabas que ahorita, que el cuerpo cambia cuando ya la semilla entra. Ese es lo mismo, sí. Exactamente. Bueno, ya leímos, ¿verdad? Ok, ¿por qué? Dice la primera preguntita ahí. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga. Primero es nada más, ¿por qué? Es porque de suyo lleva fruto la tierra. Llamado fruto. Sí, porque de suyo lleva fruto la tierra. Y comentaba el pastor que qué interesante, ¿verdad? O sea, no decía que lleva fruto la semilla, sino la tierra, ¿verdad? Entonces la tierra tiene su parte para que la semilla pueda ser gestada, no hay como decirle, que crezca, ¿no? que haga su función, ¿verdad? Porque de suyo lleva fruto la tierra. ¿Y cómo se desarrolla este proceso? Ahora sí. Primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga, así es, lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y qué interesante que es parte de lo que el hermanito ahorita platicó en cuanto a la semilla. O sea, no solo es hierba, sino que empieza a haber más cambios, ¿verdad? O sea, sí, primero empieza como una hierba, pero después empieza a haber espiga y luego después fruto en la espiga, y cuando ya está todo maduro, entonces entrará la hoz para hacer porque la siega ha llegado, ¿verdad? Porque ya la cosecha llegó. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario aquí? O sea, que el pastor dio Isaías 55:10, no sé si 55, 10 y 11. ¿Pues lo podemos leer? ¿Alguien lo tiene ahí? Y aquí lo tengo. A ver, hermanita, por favor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que llega a la tierra y la hace germinar y producir y da semilla que siembra y pan que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Wow. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para Que lo quiere. ¿Qué Isaías 55, 10 y 11. Increíble. Y me llama poderosamente la atención que ahí en Isaías también hace referencia a la tierra, que es la que produce. Ajá. No la semilla, sino la tierra. Así es increíble. Entonces, es necesario que para que nuestro corazón produzca fruto, pues es necesario, o sea, es necesario la buena tierra, ¿no? O sea, la buena tierra, que el Señor pueda trabajar nuestro corazón para que esté en buena tierra, caiga la semilla y pueda producir.
Muy bien. Continuamos con el versículo 30. ¿Me ayudas, Omar? Sí. Con el 30, por favor. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Así es. ¿Qué decía también, Señor? ¿Qué haremos semejante al reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? ¿A qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Ahorita vamos a entrar a la siguiente parábola, ¿verdad? Que es la de la semilla de mostaza. Muy bien. Todo es una semejanza de con cosas terrenales a tratar de manifestar las cosas celestiales, ¿verdad? Ok, versículo 31, 4:31. ¿Me ayudas, Javi? Sí. Es como el grano de mostaza, y cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Amén, gracias. Así que entonces empieza esta parábola diciendo que es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. ¿De qué tamaño es el grano de mostaza? La más pequeña que hay en la tierra. Así es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y es figurativo, ¿no? O sea, porque el Señor así empieza con cada uno de nosotros, con nada, o sea, con un suspiro. Y me encanta porque hay unos versículos, creo que están en Isaías, no estoy muy seguro, los voy a buscar y se los envío, que donde dice que el Señor no quebrará la caña cascada, ni apaga el pábilo que humea. Y así se me figura que cuando tú siembras unas semillas es una nada, ¿verdad? Pero el Señor la caña cascada no la termina de quebrar, sino la cuida, ¿verdad? Y la trata de que se levante. Igual el pábilo que humea, o sea, no lo deja apagarse, sino lo hace fuego, lo cuida hasta que se hace fuego y se hace lumbre, ¿no? Entonces eso es lo hermoso de esto. ¿Ya contestamos de qué tamaño era? ¿Sí? Es el grano de mostaza, ok. Muy bien, seguimos, versículo 32. Muy bien, versículo 32. ¿Me ayuda, hermanita Adriana, con el 32? Pero después sembrando crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén, gracias. Dice, pero ¿qué sucede después de que es sembrado? Así es, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves de los cielos pueden morar bajo su sombra. Casi todo el versículo. ¿Qué con hortalizas? Hortaliza es como un arbusto, por así decirlo, pero es grande, en este caso es grande. Entonces, no quisiera mentirte. Siento que es algo así. Si alguien tiene. La hortaliza es un árbol que se va a sembrar. Incluso puede ser un árbol de naranja que se va a injertar. O sea, será como un. Sí, es una rama. No precisamente, la hortaliza es un árbol de naranja, por ejemplo, un árbol, ¿verdad? Sí, obviamente se va a sembrar, pero es algo que se va a sembrar. Se prepara, la hortaliza se prepara para sembrar. Para sembrarse. De igual manera, checaremos un goglazo a ver si. Yo tengo la idea que no es un árbol, yo tengo la idea de una hortaliza es, por ejemplo, creo que el tomate es hortaliza, que se da, no se da como tipo árbol, sino se da como Una semilla. como ramas, Como ramas. exactamente, como ramas. Pudiera ser un poco así. Pero
el diseño de familia semilla es un árbol. ¿Es árbol ese? Sí, es un Entonces árbol. quiere decir que las ramas. La semilla entonces crece como un árbol. Como árbol. Crece como un árbol porque las otras se quedan en hortalizas como ramas. Ajá. Yo Y pensaba esta que crece como árbol. casi como un árbol, por eso que es la mayor De todas las hortalizas. Donde va el tumbaburros. A ver, adelante, hermanito. Dice, es una planta comestible que se cultiva en un huerto. Es una hortaliza. Sí. El melón, la cebolla, tomate son hortalizas. Los principales cultivos de regadío son las hortalizas de árboles frutales y las plantas. O sea, entran los árboles frutales. Sí, es que exactamente entra. Bueno, en sí todas son hortalizas porque son frutos. Ya. Por eso lo está diciendo, porque son los árboles frutales y las plantas. Ya. Entonces, como que la mayor de todos los árboles frutales, por así decirlo. Sí, El exacto. tumbaburros solamente dice, las hortalizas no incluyen a las frutas ni a los cereales. Está. Bueno. Perdón. Es que crece como el árbol que tienen en la foto. Exacto. Pero nosotros se quedan casi como ramas de los tomates, como dije, los tomates, nada más como hay limones también que no crecen tan altos, sino que son los puedes agarrar así. Pero esta es la foto que tienen Entonces que es la mayor de las Sí, hortalizas. exacto. Por eso Crece como un árbol. Ok. Sí. O sea, todos son hortalizas, pero es la mayor de las hortalizas. Sí, será el árbol de la semilla. Ustedes tienen siempre la figura de la Así es. compañía. Y sí crece así, Ok. como un árbol Grande. Sí. Muy bien, a ver si me pasas la foto, brother, Sí. para pasarla al grupo de la célula. Gracias. Ok, continuamos pues. 33, 4:33. ¿Me ayudas a ver? Los dos versículos. No, 4:33. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían ver. Así es. Dice, ¿de qué conformidad? De conformidad con que les hablaba con muchas parábolas como estas, A lo que podían ver. conforme a lo que podían oír. Conforme a lo que podían oír. Sí, esto, o sea, les ponía los ejemplos que había en aquella época, ¿verdad? O sea, pues, de siembra, de muchas cosas, pero que era en base a lo que ellos conocían. No les iba a poner un ejemplo de algo que no conocían, ¿verdad? Así es. Muy bien. Así que vemos el crecimiento, vemos que hay una siembra, vemos que hay un crecimiento, de tal modo que primero es hierba, que después espiga y después grano en la espiga. Y el Señor nos dice que un día se meterá la hoz porque ya habría llegado la siega, ¿verdad? Y ahora ya estamos viendo que les hablaba con parábolas de acuerdo a lo que ellos podían entender, ¿ok? A lo que podían oír. Ajá. Versículo 34, leo y dice así, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y aunque sin parábolas no les hablaba, ¿qué hacía a sus discípulos en particular? Les declaraba todo. Les declaraba todo. Y bueno, pues vamos viendo que verdaderamente hay una distinción entre la multitud y sus discípulos. O sea, sí hay una diferencia, ¿verdad? Esta diferencia pues solo le placía a él hacerlo. O sea, no habría nadie que se la mereciera. Simple y sencillamente él los escogió, él los trajo, y a los que estaban ahí cerca con él les declaraba todo. Adelante. Fíjate que me lleva al versículo 23 de este capítulo 4, cuando hablamos de tierra, semilla, crecimiento. Voy a tomar los tres elementos.
El versículo 23 nos dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Yo creo que todos estamos convencidos que todos tenemos oídos. La tierra tiene la capacidad. Todos tenemos capacidad para oír en la tierra. Y cuando dice, tiene oídos para oír, o sea, es la semilla, es la oportunidad que el Señor nos da, o sea, mirad lo que oís. Y luego cuando dice que oigan, es la responsabilidad de nosotros, una vez que esa semilla está en nuestro corazón, que ya escuchamos la palabra, que ya tuvimos la oportunidad, es la responsabilidad de crecer y de dar fruto. O sea, en la similitud que veo aquí me lleva al versículo 23, y otra vez, como dijo el pastor Heriberto, capítulo 4, la palabra clave es oír. Así es. Entonces, Y que extraño, como dices tú, hermano, el que tiene oídos, para oír, dos, oiga, tres, o sea, y cada una significa, va significando cosas diferentes. Está interesante eso. Y tenemos, o sea, la capacidad, claro, aquí está, de recibir, la oportunidad que nos da el Señor, la revelación, así es, y la responsabilidad para crecer y para dar fruto, por así decirlo. Y es, o sea, vamos, nos sacamos aquí que es en Estados Unidos, el loto o la lotería, Claro. o sea, sin comprar boleto, Sí, tenemos claro. algo mejor que la lotería, o sea, Sí. esa oportunidad, esa revelación que nos ha dado el Señor. Definitivamente, es algo muchísimo mejor porque con nada le puedes comprar. Por más dinero que tengas, no puedes tener acceso a él si no se te es dado. Es que eso es lo que iba a decir. Cuando Jesús dice que tengo oídos para ver que oiga, es porque el Señor ya te ha revelado, tienes el entendimiento. Claro. De otra manera, les podría decir algo y no lo van a entender aunque les explicara con manzanas y no. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me pasó. A pesar de que acepto y considero que soy muy distraído todavía hoy en día, o sea, cuando llegué a la palabra era pues distraidísimo, no conocía nada, venía muerto, o sea, completamente, pero hubo un punto, yo no sé si a ustedes les pasó, hubo un punto en que yo oía estos versículos y decía, o sea, sé que el Señor me quiere decir algo, el que tengo oídos para oír, que oiga, o sea, porque lo dicen muchos otros versículos. Pero yo lograba entender en mí que yo no podía oír. O sea, yo entendía eso. O sea, yo entendía, híjole, yo no puedo oír. O sea, sé que está diciendo eso, pero no sé qué quiere decir, no entiendo. Y entonces yo me ponía, como que me visualizaba afuera y me perturbaba. Verdaderamente me perturbaba. Y hacía lo único que podía hacer, clamarle a mi Señor. Era todo lo que podía hacer, clamarle. Señor, pues sé que algo me quieres decir, pero no lo entiendo. Revélamelo, muéstrame, dime qué es lo que quieres. O sea, aquí estoy. O sea, y esa es la manera, ¿no? O sea, creo que es la manera de que el Señor vaya habilitándonos, ¿verdad? Sintiéndonos fuera. También me pasó con otros versículos cuando de alguna manera el Señor te hace ver una distinción entre los que son suyos y los que no. Ya de mil maneras no lo dice. Y lograba entender eso y yo me veía afuera. O sea, era lo extraño. O sea, que a pesar de que era distraidón, me alcanzaba a ver afuera. Y eso creo que era una bendición porque quería estar adentro, ¿verdad? O sea, de alguna manera quería estar adentro, pero podía captar que no dependía de mí. Y wow, o sea, créelo, que sí se siente, o sea, es desesperante, es como estarte ahogando y no tener la capacidad de salir del agua hasta que alguien no mete la mano y te saca. ¿Sí me explico? Así me sentía. Pero es algo increíble, entonces el Señor te da oídos, te da vida, te trae al vida y es increíble. Entonces el hecho de que podamos decir en esas circunstancias que no entendemos, el hecho de decir no entiendo, pero sé que te necesito, ya es una muestra de que el Señor está obrando ahí. ¿Cómo no? Puede dar que
Es el pábilo que humea o la caña cascada de lo que hablábamos ahorita. Sí, exactamente. Ya son indicios de que algo hay. Sí, porque de otra manera ni cuenta que te das, Robert. O sea, no te das ni cuenta. Sí es. ¿Preguntas, dudas, comentarios?